pues estamos de nuevo. Hemos a lo largo de este conversatorio tocado dos temas muy importantes. Uno es cómo se enferman los individuos, es decir, qué sucede a nivel de las células, de las moléculas, de los tejidos y del cuerpo cuando el COVID ingresa y cómo esta información nos puede ayudar a tomar decisiones para desarrollar tratamientos como la hidroxicloroquina que ahorita se está manejando. También hemos hablado de cómo es que se enferman las naciones, es decir, cómo del individuo hemos pasado a que es una enfermedad que se disemina rápidamente y está afectando ya no solamente poblaciones específicas, sino una diversidad de países, es decir, una pandemia. Hablamos al final de esto, de cómo es necesario tener en México las capacidades tanto de talento humano como de laboratorios que estén al nivel de la infraestructura que nos permitan responder decididamente, uno, a diagnosticar a la población que está enferma, dos, a desarrollar los tratamientos necesarios y tres, a prevenirnos a largo plazo con las investigaciones necesarias para entender el funcionamiento de estos virus. Ahora quisiera comenzar con otro tema, es decir, cómo se defiende una sociedad contra el COVID-19, cómo se defiende una sociedad desde la ciencia y desde las políticas a nivel de salud pública. Y comenzaremos con un tema que es el de las pruebas diagnósticas. Ya se instaló hace unos días el Consejo de Salubridad de la Presidencia de la República para tomar decisiones ejecutivas al respecto de esta emergencia, pero uno de los factores más importantes va a ser nuestra capacidad de diagnosticar certeramente a los casos de COVID y mandarlos al aislamiento. ¿Cuál es el panorama de las pruebas diagnósticas en este momento? El gold estándar de diagnóstico es a través de una PCR de tiempo real. Como platicábamos, toma relativamente poco tiempo, de 6 horas a 24 horas en obtener un resultado. Y actualmente en nuestro país se realiza en una limitada cantidad de laboratorios que el INDRE certifica como capaces para llevar a cabo esta prueba certera, y no solo eso, también por el manejo de bioseguridad de la muestra. Es decir, un laboratorio puede ser bien capaz de realizar esa PCR, pero el manejo de esa muestra y el transporte del paciente hasta el laboratorio pudiera poner en riesgo a otros cuidadores de la salud, y esta es la base por la cual el INDRE ha limitado la realización de estas pruebas, o razón principal por la cual lo ha limitado. Sin embargo, existen otras posibilidades. Hemos platicado también de una prueba de detección rápida. Ojo, hay una ciencia interesante también en diplomacia, que es la ciencia regulatoria, que busca la seguridad, eficacia y calidad de los productos de salud, ya sean dispositivos médicos, insumos o medicamentos. Y esto a través de agencias reguladoras nacionales, como es el caso de Colombia, INVIMA, FDA, USFDA de Estados Unidos, JFDA de Japón, o COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en nuestro país. Son las quienes determinan que estas pruebas son seguras, con calidad y eficacia para determinar la posibilidad de que esta prueba sirva para detectar. Entonces, derivado de esta existencia de dos pruebas, se promete a través de la investigación y desarrollo crear más herramientas diagnósticas que puedan ser más accesibles para los gobiernos y para las poblaciones que sufren de esta enfermedad. Sin embargo, la ciencia regulatoria siempre está un paso atrás de la innovación, y la ciencia regulatoria se tiene que alinear a los esfuerzos prioritarios que tienen las naciones para hacer el llamado fast track regulatorio, saltarnos pasos burocráticos que puedan alentar la obtención de este registro sanitario para pasar de una fase de pre-marketing a una fase de post-marketing, es decir, cuando nosotros ya podemos pasar a la cadena de suministro y la cadena de distribución de un producto. Ahorita es ilegal obtener esas pruebas porque no tienen registro sanitario de COFEPRIS, pero es lo que se que en el caso de nuestro país serían COFEPRIS y el INDRE, ¿no? Las instancias
la secuencia inicial. Vamos a tratar de deshebrar un poco estas pruebas, ¿no? ¿Qué significa que el estándar de oro sea una prueba de PCR? ¿Qué es lo que se detecta ahí? Lo que se detecta en estos casos es el ácido nucleico. Entonces, lo que pretende esta prueba, o sea, para saber si una persona está infectada, es que tiene el virus. Entonces, tener el virus implica que tiene el RNA del virus. Y lo que hace la prueba es justamente detectar al RNA del virus. La otra prueba, que es la prueba de IgG o IgM, lo que reconoce realmente es que la persona haya sido expuesta a ese virus y por lo tanto haya generado anticuerpos de tipo IgM o de tipo IgG. IgM son de respuesta muy temprana y IgM son como unos anticuerpos, IgG como de respuesta de memoria, o sea, de más largo plazo, pero en general cuando hay un patógeno, lo primero que se dispara es la producción de IgM. Y después de un cierto tiempo se presenta la producción de IgG. Ahora, uno puede tener IgM o IgG sin necesariamente en ese momento estar infectado. A lo mejor yo me infecté hace un mes y tengo anticuerpos. Y entonces voy a salir positivo, pero en este momento no estoy infectado. Pero a lo mejor en el momento, en el día 1 o 2 que yo tengo fiebre, voy a tener el virus, pero a lo mejor mi IgG y mi IgM todavía no van a producirse. Entonces voy a salir en esa prueba negativa, aunque estoy infectado. Entonces, para saber exactamente si una persona está infectada, por eso dice el estándar de oro es PCR, porque justamente va a detectar que el RNA está en mi cuerpo. El RNA del virus está en mi cuerpo. IgG y IgM me sirve para saber si yo estuve expuesta. A veces la detección de IgM sí coincide al final de mi fase de infección, ¿sí? IgM tarda como unos 4 días, 5 más o menos en producirse. Entonces a lo mejor ya en los últimos días de mi infección ya tengo IgM y ya la puedo detectar. Entonces digo, bueno, esta persona estuvo recientemente infectada. Es decir, que los positivos de estas pruebas de anticuerpos son sospechosos de tener coronavirus, no necesariamente... O sea, tuvieron coronavirus. Tuvieron coronavirus. No sabes qué tanto tiempo. Los cassettes de estas pruebas tienen 3. Aquí hay uno. Acá hay uno. Y esas 3 líneas va a haber una línea para IgM, una línea para IgG y una línea control. Para los clínicos que nos estén observando es muy semejante a cómo se hace con hepatitis, donde podemos detectar si una persona tiene IgG pero no IgM, es que ya tuvo la infección hace tiempo, pero no está en agudo. Si sale IgM pero no IgG, la infección puede estar en agudo. Si tiene las dos, puede estar saliendo de la enfermedad alrededor de 10-15 días posterior a haber tenido esta exposición. ¿Qué significa para la salud pública realizar estas pruebas? Es el valor del tamizaje en sitios de difícil acceso o extrema marginación. Ok, Ciudad de México tiene los institutos nacionales, pero ¿qué hay de poblados como Cochuapa el Grande en Guerrero? ¿Qué hay de poblados cercanos a la selva lacandona o Chemash en Yucatán, donde no existe la posibilidad de hacer estas pruebas? Y el tiempo, las de PCR, de esencia, las de PCR. Por eso la importancia de los cassettes de pruebas rápidas. Este es un cassette de malaria, de paludismo. Entonces nos permite afinar el filtro para saber quiénes sí pueden utilizar los recursos que cuestan dinero al Estado y que cuestan dinero en tema de capacidad. Si nosotros sobrecargamos las salas de urgencias, esto es clave, si nosotros sobrecargamos esas salas de urgencias, además de que una persona positiva va a contagiar a los negativos y esos negativos van a salir negativos porque acaban de ser expuestos, van a regresar a sus casas felices e incluso potencialmente continuar el tránsito presentándose a personas ya con el virus que cacharon en las salas de urgencias, sino que además solo se hace en unos cuantos lugares. Esto se puede hacer por casi cualquier persona. Pinchar el dedo, poner la bota, esperar 5 minutos a que salga la prueba y decir sí o no. No necesitas tomar una muestra de sangre intravenosa. Es como una glucometría. Se pincha el dedo, se saca una muestra con un tubo capilar, entra la muestra, se combina con un buffer, una gotita, y se echa, digo esto para expandir la muestra porque la gotita es muy pequeña,
se echa esa gotita con el buffer y se expande sobre el cassette. Pero es sumamente sencilla de hacer. Y esto es lo que nos ha funcionado en pandemias o en enfermedades de alta incidencia, como es el caso de la malaria, como es ahora TB-LAM con tuberculosis, como es el cassette de detección rápida de VIH. Y esta es la lección aprendida de los tamizajes globales en otras enfermedades. Ahora, esta prueba es la de anticuerpos, que nos representa una gran oportunidad, pero como explicaba la doctora, una menor especificidad, ¿no? O sea, si sale negativa, no necesariamente quiere decir que no seas tenga. negativo. Exacto, o sea, puede Puede ser que estés en el tiempo antes de que se produzcan Claro. IgM. Lo más probable es que la gente que esté sintomática ya las tenga. Sí, exacto. Entonces no sirve para diagnóstico subclínico. para el asintomático. Para el O para el asintomático. Para el Pero asintomático. para quien está sintomático en su clínica de atención familiar, que no tiene forma de llegar aquí, sí se le puede practicar ahí. Y si está sintomático es muy probable, por el tema de la inflamación, es muy probable que sí tenga IgMs. Pero alguien puede ser un falso positivo o un falso negativo en el 5%. A ver, aquí surge una pregunta que en la otra parte del conversatorio hablamos de la capacidad de contagio de un individuo que esté infectado. El R0. El R0, que era más o menos 1.3. Esa capacidad aumenta conforme avanza la enfermedad en el individuo. Lo pregunto nada más por el hecho de, imagino una persona asintomática que no está tosiendo todo el tiempo ni nada de eso, y una persona que ya con un avance mayor de la enfermedad sí está tosiendo todo el tiempo, en el entendido de que es a través de estar tosiendo o de las heces fecales o de varias cosillas que se contagian los demás. Excelente pregunta. Es si la R es la misma. Ese R0 fue estudiado por el King's College de Londres, en Wuhan, en China. Y las medidas sanitarias que se tomaron en China son diferentes. Como bien dice José Luis, siempre hay que contextualizar al país. En este país hablábamos de la predisposición por la regulación del ECA2. Entonces, si hubiera una etnia que tuviera más ECA2, es más propenso a recibir la enfermedad. Hence, la persona que transmite, a pesar de que en Wuhan pudiera transmitir de 1.5 a 3.5, con mexicanos pudiera ser más No elevado. tenemos el R0 para México. No, Todavía no. es que la muestra que tenemos en México es sumamente pequeña y no es aleatorizado. No hemos hecho pruebas aleatorizadas, por ende no tenemos idea. Tendríamos que hacer un estudio de al menos 1,000 a 10,000 personas aleatorizado con una persona infectada y ahí podríamos determinar. Bueno, pero el asintomático contagia menos que el sintomático. Sí, porque la mayor parte del contagio es por flush. Entonces cuando yo toso saco unas pequeñas partículas que pudieran llegar a estar en contacto con nuestras mucosas. Y a través de estas mucosas puede ser ocular, puede ser bucal, puede ser nasal. De esta manera es como llega la enfermedad. Si uno está sintomático y no tose, no tiene una gran capacidad de hacerlo. Puede ser a través de contacto con mucosas. O salida que sale un poco. De hecho, cuando uno habla, o sea, lo que dicen es que el alcance de las gotas de saliva puede llegar hasta 1 metro. O sea, por eso la sana distancia habla acerca de 1,5 metros entre una persona y otra, ¿no? O asintomáticos. Sí, igual quería comentar sobre las reflexiones sobre la parte de anatomía y la parte de histología. Ya vimos la parte celular y la importancia que tiene entender que los virus salen de la célula o pueden salir porque la célula se rompa o porque las está emitiendo en forma de pequeñas gemitas. En el caso de las pruebas donde se tiene análisis de sangre, pues el elemento que uno busca o está en la sangre o hay indicadores en la sangre que sugieren una infección, Claro. por ejemplo, pero no te dicen qué infección. Que serían las IgGs y las IgM. Sí, en el caso de este virus en particular, habría que ver que puede penetrar por las mucosas, boca, nariz, y de ahí va a viajar todavía sin entrar a ninguna célula. Entra
por las rutas. Ni siquiera podemos decir que entre a las células de los órganos, sino que atraviesa por un tubo, que es el tracto respiratorio, y puede llegar hasta los alvéolos. Y ya en los alvéolos, entonces sí va a penetrar a la célula. Y una vez que las emiten esas células, vuelven a quedar en la vía aérea. Por lo tanto, un estornudo, un tosido, sí va a tener la consecuencia de esas partículas poderlas emitir. Las partículas virales no se degradan en el moco. ¿Es No. posible? No, O sea, No sabemos. todo toma un cierto tiempo. O sea, si uno lo deja un producto a sequedad, si uno tiene un moco que tiene allí virus y lo pone en el rayo del sol, pues seguramente se va a degradar. Adentro del organismo. Entonces, en el organismo no. Entonces, o sea, depende del sitio y el lugar. O sea, por ejemplo, se ha hecho la viabilidad del virus en plástico, en metal, en acero inoxidable, en el piso, en cartón. O sea, y se ha visto cuánto tiempo dura a diferentes temperaturas. El moco no. Entonces, en moco, lo que pasa es que en general el virus ya no viajaría en moco, sino viaja como en partículas separadas. Okay. Y en general lo que se asume es que este virus tiene una capacidad menor de recorrer de distancia que sarampión, por ejemplo. Sarampión también es un virus aéreo, pero tiene una mayor capacidad de contagio porque es un virus más pequeñito. Entonces, como este coronavirus es más grande, entonces lo que hace es que cae más rápidamente, entonces la distancia de alcance de las gotitas de flush es menor que la que tiene, por ejemplo, sarampión. Porque sarampión es un virus más pequeñito, entonces viaja todavía más distancia. Y además, o sea, tiene una viabilidad mayor sobre superficies que este virus. Pero eso sí se ha estudiado, o sea, específicamente pasa desde horas hasta días en distintas superficies. Ahora, la otra cosa que me gustaría decir es que en las pruebas que se mencionan del PCR, no medimos el RNA que está en el estornudo o en los fluidos, sino en las partículas. Es decir, que la prueba necesita destruir al virus. Y para eso los diferentes sustancias que se usan tienen un componente de destruir al virus, exponer su ácido nucleico, y estas pruebas, yo recuerdo porque viví de cerca este hallazgo de la PCR, de que el gran problema, uno de los grandes problemas de la bioquímica, es la cantidad de muestra que se requería. Se podía tener un nanogramo de una proteína determinada a través de 10 kilos de hígado de toro, y hoy día, a través de la localización de ácidos nucleicos, una sola molécula de un virus o de cualquier otra cosa se puede multiplicar por millones, y eso es lo que hace la reacción en cadena de la polimerasa. Multiplica la muestra, que puede ser una sola molécula, a una posibilidad de analizarla con otros métodos que le van a dar a uno la certeza. Si no está la molécula, no la puede multiplicar. Pero entonces ahora tenemos la posibilidad de no necesitar una muestra gigantesca, sino una muestra pequeña, pero que tiene que de todos modos ser procesada para exponer el ácido nucleico. Ahora bien, también algo muy importante, igual incluyendo parte de las pruebas, dependiendo, sobre todo para la parte del manejo clínico. ¿En qué sentido? Dependiendo a qué día te vayas apegando. De hecho, lo que fue Secretaría de Salud sacó como parte justamente el diagnóstico de las pruebas, pero más la parte clínica, que es como la parte complementaria. Pero es curioso que si tú checas otras guías, por ejemplo las del ACP o en Inclusive salió exactamente los del inclusive te dicen algunas que no solamente es exclusivamente el diagnóstico. Eso es muy importante porque la gente se confunde, no piensa que porque tener todo, bueno, los síntomas digo, no fiebre, la tos seca y la parte de la ya tienes coronavirus, no, es muy importante resaltar la parte de las pruebas y dependiendo de la adaptabilidad de cada país, digo, no sé de qué parte nos vean, yo espero que de distintas partes, pero al menos aquí en México sí es importante pues mezclar tanto la parte de la clínica como una fase inicial, pero no como absoluta y siempre apoyarte con el respaldo de la parte de las pruebas. A mí me parece súper importante esto que acaba de decir el doctor, porque si uno revisa el artículo científico que se publicó para reportar el primer caso de coronavirus en Wuhan, que es en la revista que ya se mencionó, de la New England Journal of Medicine, ahí tiene varias figuras que van ilustrando por qué se trataba de un coronavirus. Y la primera imagen es una radiografía de pulmón. Es el primer indicador de que hay una neumonía. Entonces, ya con esa parte anatómica, vista con una técnica de rayos X, uno puede pasar a la siguiente. Y es sencilla, es de rutina, se hace, hoy día se hace rapidísimo.
Eso solo da la pauta, bueno, no solo da la pauta, es ya un buen avance, porque los pulmones se ven enteros o no se ven. Yo que no hago eso, me di cuenta con el artículo, ¿no? Pero lo que sigue es mostrar que de veras hay virus. La presencia de moléculas virales debemos tenerla con cuidado, porque si bien son contundentes, y yo acepto eso, muestran que hay material viral, pero no muestran que hay un virus ensamblado. ¿Por qué trae el artículo la siguiente figura, que es una micrografía electrónica del propio virus, donde se ve la coronita? Entonces no es que sean sustitutivas, sino que todas las técnicas van siendo complementarias. Claro. Una a nivel anatómica, una a nivel subcelular, submicroscópica, que es la propia partícula, y si fuera solamente la propia partícula, todavía no sería suficiente. ¿Por qué? Porque qué tal si las moléculas del virus no están ensambladas en la capsulita. Y luego vienen las pruebas moleculares, y finalmente viene el genoma completo, secuenciado, y bueno, no viene secuenciado, viene organizado como se deriva de la secuencia. Y en conjunto, el artículo científico y las evidencias científicas vienen a dar una robustez muy grande a que se trataba de un virus, a que era un nuevo virus, y hacen todavía un análisis que le llaman ellos filogenético, un análisis comparando muchas especies de virus, y dicen pertenece a los beta coronavirus, y son diferentes porque tienen esta cosa, y una serie de características que por la anatomía, histología, porque hay algo de eso también, y hay micrografía electrónica de células infectadas, pero también de la partícula aislada. Entonces, en conjunto, tenemos un grupo de técnicas, de metodologías, incluso, que dan un cuerpo de conocimientos robusto que permite un diagnóstico completo. En un caso de una pandemia donde se tiene que tener un diagnóstico rápido, hacer todas esas pruebas, pues no es posible. Claro. Porque los que somos microscopistas electrónicos diríamos con una micrografía electrónica, pero el funcionamiento puede ser, las moléculas están incorporadas, como ya lo dije. Un médico me podría decir, no, la radiografía no muestra daño pulmonar, y así cada una de las técnicas por separado podría dar una información separada. La prueba de oro, que estoy aquí aprendiendo meramente, pues sí me dice que hay una contundencia en las pruebas inmunológicas con anticuerpos, las de moleculares como la PCR, porque son altamente específicas, y con que haya una molécula, la posibilidad de que sea falso esa prueba, aunque no indique con seguridad la infección, es absolutamente baja. Me parece una lección súper importante, porque a pesar de que se maneja en la parte regulatoria que la de PCR es el estándar de oro, nos permite, con bases científicas, no subestimar el poder de observación, el poder de observación en la gran diversidad de pruebas, tanto anatómicas, fisiológicas, de anticuerpos, como la que mencionaba el doctor Frangiuti. Todas estas nos permiten construir para los profesionales de la salud una narrativa del diagnóstico, ¿no? Sí, y bueno, si me permiten otra vez, tomar la palabra de todo lo que he escuchado, y principalmente la parte epidemiológica. Sí, hay muchas lecciones que se pueden tomar, ¿no? Estamos tomando y estamos dando un punto de vista, pero ¿por qué no hacer todas esas pruebas con cada paciente? Hay varias razones que ahora me quedan más claras, aunque probablemente ya tenía algo de claridad, y es ¿por qué con los síntomas básicamente no detecto que es un coronavirus? Hay tos, hay dolor de cabeza, los síntomas que se han mencionado. Con eso yo podría decir, es COVID-19. ¿Por qué voy a una prueba molecular? Porque justamente pueden coincidir esos síntomas con otro tipo de padecimientos. Entonces voy a otra prueba. Y hoy día la prueba que se está usando como estándar de oro es una prueba que ya asume que lo demás es bastante seguro. Un médico que vea a un paciente y que no tiene ninguna prueba, con ver los síntomas ya le va a sugerir que haga la prueba. Luego entonces, ¿por qué solo hacemos las pruebas en casos urgentes a gente que ya tiene los síntomas?
¿Y por qué los que no lo tienen? Primero, creo que hay un problema ahí de... Y eso económico. nos regresa por cómo se defienden las naciones. ¿Cómo se define la nación? Hay enfermedades, por ejemplo con sarampión, que hay signos patognomónicos, es decir, de una sola enfermedad, que si yo veo las manchas de Koplik, unas manchitas aquí dentro de la boca, es sarampión. Fin. Pero COVID es muy semejante a casi cualquier otra gripa al inicio de la enfermedad y eso nos dificulta. Ahora el dato curioso y una nueva actualización es la parosmia, la anosmia y la disgeusia. Estos tres síntomas aparecen pivotales en los casos de COVID-19. Anosmia es la pérdida de la pérdida sensorial del olfato, del sentido del olfato. La disgeusia es del gusto y la parosmia son alteraciones, no desaparece el olfato, sino que uno puede detectar un olor que no es propio del objeto que se está olfateando. Estos síntomas en un 30% se está viendo igual. Evidencia súper nueva. Sin congestión nasal, que también es pivotal. Se está viendo una relación clarísima, casi patognomónica de la enfermedad. Una tos productiva con anosmia no cabe en otro cuadro clínico y el 30% están experimentando esto, incluso después de la enfermedad. Lección aprendida de ébola. El síndrome post-ébola generaba ceguera o generaba neuropatías, entonces también nos sirve para rastrear casos que pensábamos que no eran COVID-19 y al final tienen anosmia permanente, entonces tú sí tenías, ¿dónde estuviste? Nos sirve para el rastreo. Sí. ¿Cómo se están defendiendo? Quiero agarrar 3 naciones de ejemplo. La primera, Reino Unido. Reino Unido adoptó una medida igual basada en ciencia, pero supongo que un bad decision making. ¿Cómo se dice? Herd immunity, inmunidad por rebaño. Ajá. La inmunidad por rebaño es lo que nosotros vivimos con la vacunación. Si hay un niño que no está vacunado con la triple viral ¿cómo se llama? En un poblado donde todos tienen la vacuna, todos protegemos a ese niño porque no llega el virus los virus a estar en contacto con ese paciente en particular que no tiene la vacuna. El pensamiento se traduce en Reino Unido a ¿qué tal si todos nos infectamos de manera súbita con COVID? En unos 14 días no estaremos con la pandemia que todos los demás países estarán peleando, sino que nuestra nación estará O sea, la historia natural de la enfermedad se aplica a todas las... Quien sobreviva, no, en serio, pero esa fue una decisión basada en otro tipo, es evidencia científica. Sí. A fin de cuentas sí fue una decisión basada en evidencia científica, pero con un toque un poco más letal, porque la población, contabilizando los que se te van a morir. la demografía o los grupos etarios que tiene Reino Unido es más elevada, grupos etarios, grupos de edades. Es más elevada y los grupos de riesgo son de 60 años para arriba, donde el pico de 20% de mortalidad son para los pacientes que tienen 80 años para arriba. Entonces, si Reino Unido tiene un grupo etario alto de pacientes de 60 años para arriba, es probable que sus sistemas de salud se vayan a saturar y no puedan dar respuesta inmediata a estos problemas. Nada más acabo los otros 2 ejemplos. El segundo ejemplo es Corea del Sur. Corea del Sur es todos cuarentena, todos a sus casas, distanciamiento social y mucha prueba. Esto lleva a lo que llamamos aplanar la curva. Han visto seguramente una imagen muy famosa que es una curva con un pico muy pronunciado, una curva con un pico medianamente pronunciado y una línea que le llamamos la capacidad del sistema de salud pública para responder, digamos 100 casos, yo puedo responder a 100 casos, pero si en el caso de Reino Unido tengo 200 casos, 100 no los voy a poder atender en mi sistema y estos 100 si se complican, se mueren. Ese es el problema. ¿Qué vemos en ese modelo que es la otra parte que ellos apoyan? La curva bajó antes. La curva, ellos en efecto van a ser inmunes, si se demuestra que se genera inmunidad en todos y no hay reinfección,
su epidemia local va a terminar más rápido. El tema de aplanar la curva y terminar el distanciamiento social es que seamos poco a poco los que vayamos al sistema de salud y poco a poco, sin sobrecargar los sistemas, nos tratemos y priorizando los grupos de riesgo. ¿Qué hay en el tercer caso? El tercer caso es México, con el centinelaje de los casos. No los checo, no los veo y especulo cuántos pudieran estar. Segmento o priorizo los casos complicados de enfermedades respiratorias a sistemas nacionales de segundo y de tercer nivel que puedan resolver esto. Es decir, designo al INER, designo al Hospital General de México a responder estos casos y lo demás lo delego y le quito prioridad a unidades de primer nivel o de segundo nivel estatales. Entonces estas son tres formas diferentes de responder al mismo problema. Ya hemos tenido casos previos como influenza en México, de donde hemos podido aprender de estas experiencias. Ahora a donde vamos en este futuro desde el lunes para acá es lo que recomienda la OMS, ya no como distanciamiento social, sino estamos pasando al distanciamiento físico. Okay. Que es donde nos regañarían a nosotros. Okay. El día de ayer hubo una conferencia mundial muy interesante para replicar esto, siempre poner el ejemplo, es con el Día Mundial de la Tuberculosis, y para esto se hizo una reunión virtual por primera vez, donde el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general, el directo de la oficina, solo. Teresa Casaeva, directora del Programa Mundial de Tuberculosis, igual, sola. Peter Sands, desde su casa, el director ejecutivo del Fondo Mundial, solo, en su casa. Fue una conferencia muy interesante de ver, porque es la mera implementación del physical distancing para aplanar todavía más la curva. Okay. Entonces así es como estamos respondiendo. Doctora. En realidad yo iba, como estaban hablando de los métodos de toma de muestras y recordando las imágenes que hemos visto de microscopía que han publicado, a mí me quedaría la duda de que todas las pruebas van a tener siempre un pequeño falso. Incluso si yo hiciera la prueba de oro con un hisopado tomado en el momento, nada me asegura que no están ensamblándose los virus en el alvéolo y que no ha llegado a vías aéreas altas. ¿El operador la hizo mal? Sí, claro. O simplemente que no ha llegado a vías aéreas altas. Yo estoy confiando que la persona que está tomando la muestra es la mejor, que la técnica está súper estandarizada, pero el hisopo solo va a entrar a la nariz o a la vía, a la garganta. El virus en ese momento se puede estar formando en el alvéolo y entonces no estoy llegando. En realidad hay solo la sangre, perdón. Quizá la sangre... Pero que te interrumpa, pero para que no se me olvide, el trabajo del que hablé hace rato, de Wuhan, donde reportan el virus, proviene de un lavado bronquiolar. Sí, exacto. Pero ya son técnicas. El asunto es que cómo haces una prueba más invasiva. Ya la toma de muestra de sangre ya es una prueba más invasiva y la lavado bronquiolar ni se diga, ¿no? Entonces, ¿en qué nivel? Nuestra preocupación son los asintomáticos, que están en vías que generan la infección, la contaminación, más bien, ¿no? Que yo infecte a otras personas. Entonces, siempre vamos a tener esa duda y probablemente tengamos que combinar cosas para darle más efectividad. Ahorita necesitamos pruebas rápidas. Sí, en realidad la de IgGs y IgM tendría una mayor distribución de la señal a lo largo del cuerpo que... Pero es tardía. Es tardía, también es tardía. Es tardía, pero da igual si me saco sangre del dedo o de la vía intravenosa o de cualquier otro lado. Es menos invasivo, parece con lavado. Sí. Es decir, que la muestra hay que tomarla donde están los virus o si... Exacto. Claro. Entonces, pero el anticuerpo estaría per se en todo lado. Bueno, en el caso de que ya estén infectados antes. Claro. Pero para una prueba de actividad, digamos, presente en desarrollo, sí tendría que hacer eso. Claro. Y ahorita, escuchándote, vi que ¿cómo sería la manera de defenderse de un país como el nuestro o algunos otros que no tengan tanto recurso? Yo diría 4 cositas que se me vienen a la mente ahorita. Debería hacer una prueba primero muy certera.
inequívoca casi, ¿no? ¿Cómo le llamaste? Patognomónica. Patognomónica, exacto. Sí, ¿no? Que fuera muy certera, pero que a la vez fuera rápida, porque la expansión es muy rápida. Que también fuera muy barata y que fuera muy fácil por la cuestión del operador o la operadora que va a tomar la muestra. ¿Y eso cómo se podría lograr? Pues con una comunidad que esté pensando y viendo qué está sucediendo en otros países. ¿Cómo lo están haciendo en lugares donde en China fue un lavado bronquial velar? Hoy día ya no. Hay otras pruebas que se están haciendo con otros lados. Entonces esa comunidad que sea sensible a intercambiar conocimiento y que pueda estar viendo qué pasa con otros lados, puede ayudar a llegar a plantear pruebas que ahora se oye mucho, que sean muy rápidas. ¿Por qué tenemos que ser rápidas? Tomemos nuestro tiempo, sí, pero va avanzando la epidemia, la pandemia. Que sea muy fácil, sí, muy fácil, pero ¿qué tal no es la más certera? Hay una muy certera que sería ver la partícula y ver el contenido, pues PCR y microscopía electrónica. Carísimas, tardadas, una de ellas, bueno, tardada puede ser una vez que haya la muestra, puede ser inmediata. Y todas las demás características, que fuera barata, en un país donde no hay recursos, si podemos tener pruebas carísimas, pues va a alcanzar para muy poquita gente. Pues algo bastante interesante, de hecho, como ya engloba un poquito todo lo que han mencionado sus participaciones, dentro de la salud pública dicen que algo muy bonito de las epidemias y de las pandemias son que son igualadores sociales, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que en pocas palabras, no importa que sea, ¿no? De qué zona, de qué estatus socioeconómico. Y eso ha llegado muy bien a los... El príncipe Carlos, ¿no? Exactamente. El presidente de Santander. El problema es cómo estamos viendo la pandemia y con qué ojos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos justamente de cómo vamos a atacar las comunidades, yo siempre he visto nada más noticias de Italia, de España, de China, de Estados Unidos y países que están en vías de desarrollo. Pero como decía el doctor, ¿qué pasa? Y lo dijo el doctor Tedros ya. ¿Qué va a pasar con los países que están en bajo desarrollo y les va a pegar duro? Sí. ¿Cómo están implementando? De que quizás a lo mejor para nosotros se nos hace viable implementar pruebas, ¿no? Y a lo mejor en Alemania, pero en un, bueno, no para algo, si tú vas a una parte de África, ¿no? Ya sea Tanzania, Sierra Leona, o en otra parte igual de Sudamérica, o inclusive de Asia, ¿no? Estamos hablando. El hemisferio sur. Todo el hemisferio sur, que para no estigmatizarlo, pero ¿cómo van a afrontar? Y de ahí la importancia de la salud pública, ¿no? Y con el segundo punto, también, ¿cuáles son los estándares y cómo están transmitiendo la vía de comunicación? ¿En qué sentido? Pienso, y que cada vez es como que cada país está tomando sus propias iniciativas porque no hay un acuerdo en común. ¿En qué sentido? Muchas veces pensamos que basta con que es suficiente que llegue el mensaje, ¿no? Es como de, a ver, yo como gobierno ya te dije qué debes de hacer, pero el problema es que mi receptor está siendo saturado, como en farmacología, ¿no? Está siendo bombardeado de tantas medidas, de que si me dices el de la salud, que si ya me dijo el científico, que Harvard, que Yale, que no sé qué, ahora ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago con toda esa información? No estás asimilando el mensaje. ¿Y eso a qué lleva? Al desinterés, claramente. Como no sé qué hacer, pues agarra lo que dice Sopitas, ¿no? Y que eso está ocurriendo, o cualquier otro periódico para los Sopitas, porque la verdad es como que el más recurrente. Y eso es lo que estoy viendo y se está viendo en patrones en países en vía de desarrollo. No estoy diciendo que haya Sopitas en países, pero en noticias locales que no se apeguen a los estándares internacionales, porque está siendo tan bombardeado con tanta información que no sabes qué hacer con tu toma de decisiones y no sabes identificar cuáles son tus fuentes oficiales, y que claramente en esos países de bajo desarrollo, ¿qué va a pesar más? Pues la parte clínica, quizás más por la parte del laboratorio, ¿no? Donde claramente, donde un médico quizás, no sé, se me ocurre, en una zona de Paraguay, una zona argentina, una zona, bueno, como es muy localizado de África, te va a decir, pues híjole, no tenemos un test, pero pues a lo mejor, como dice el doctor, ¿no? Pues por la parte de la sintomatología me va a ayudar bastante. De hecho, que fue la problemática que hubo en los aeropuertos con la parte de la fiebre, ¿no? Que varios decían, ¿por qué no ponen detectores para medir la temperatura en el aeropuerto? Porque está más que demostrado pues, que la fiebre es un patrón que se ve, no es forzosamente un proceso inflamatorio, o sea, pueden ocurrir por muchas cosas. Tienen más o menos 2 grados. Exactamente. Y que estás invirtiendo mucho más dinero, pues la gente se alarma. ¿Pero por qué se alarma? Justamente porque no hay un canal de comunicación. Yo creo que es la primera, sobre todo, forma de defenderse, no solamente países de vías de desarrollo, incrementado o de medio, sino también los de bajo desarrollo, que si no tienes un canal de información adecuado, claramente puedes tener las mejores pruebas, puedes tener la mejor capacidad del personal médico, puedes tener aquí, pero si no estás llevando tu mensaje a la comunicación clave, no hay forma de hacer frente a ello. Esa es como la parte. Es que es un tamizaje no solamente de la población que está enferma,
Es un tamizaje de la información que nos llega para tomar decisiones. Exactamente, ¿cómo permeas, cómo creas un puente entre el conocimiento científico, validado por como sea validado, hacia la sociedad, a través de los puentes que tiene la divulgación. La divulgación certera, la divulgación que Es que todavía estamos aprendiendo. La lección que tenemos todavía en desarrollo es con los antivacunas, de la vaccine hesitancy, y la razón por la cual uno no se quiere vacunar. Nosotros como científicos todavía estamos aprendiendo a comunicarnos con la gente que no quiere escuchar de evidencia científica, sino lo que le dice su fuente primaria de núcleo familiar, que dice usted contra lo que dice mi vecina. Yo cada vez que voy al campo me encuentro con alguien que no quiere tomar insulina porque cree que la deja ciega, y yo le digo, la diabetes la dejo ciega. Entonces es muy difícil llegar a ese consenso en donde te escuchen. Tenemos que aprender como científicos a comunicar y a veces bajar un poco nuestra narrativa per se al español para que la gente nos comprenda mensajes claros, concisos y precisos, sin hacerlos sentir vulnerables, porque también el científico tiende con mucha información a hacer sentir vulnerable a la persona que recibe el mensaje. Entonces, si somos muy empáticos con las personas, es más sencillo hacer que el mensaje llegue y se reciba de buena manera. Pero seguimos aprendiendo. Miren, de hecho, una de las características principales de la diplomacia científica es no solamente generar una divulgación del conocimiento científico, sino establecer una comunicación de este conocimiento. El conocimiento está, pero no lo voy a poder transmitir si no ocupo un lenguaje que sea asequible para todos los que están aquí. Y no vamos a poder tomar decisiones acerca de este conocimiento si ese lenguaje no nos permite sofisticar nuestro discurso, pero entre los dos, entre el científico y el que va a tomar la decisión, ¿no? Entonces, resulta imprescindible desde algo tan sencillo como entender que el jabón puede destruir al coronavirus porque la capa exterior está hecha de lípidos, de grasas, hasta entender por qué la prueba de anticuerpos puede utilizarse como tamizaje y, en segundo lugar, la de PCR para confirmar los casos, ¿no? Es una forma en que las decisiones se pueden y se tendrían que ir tomando a nivel de política pública, ¿no? Y que la sociedad las interiorice, ¿sí? Por ahí dice una frase que me encanta, desde las comparto, dicen que la mejor política pública es la que el público conoce. Y sonará una frase, sonará una frase bastante redundante, pero es que es cierto. Yo le pregunto a cualquier gente, es más, una vez platicaba con el doctor Rupert Estamano, seguramente lo conoce, en el general estudiante, le decía, oye doctor, ¿por qué no llega este mismo mensaje? Y dice, hay un problema, que a veces el conocimiento se queda en el mismo nicho, es decir, en el Congreso las mismas caras, en los simposios, y que quizás, como dice el doctor Parcival, no es como, no, el problema es que la gente no tenga interés, sino que ellos viven en su propio contexto, y se lo digo igual desde la experiencia como Cruz Roja, que tenemos igual principios y valores, y que tú no puedes llegar, por ejemplo, porque en la Ciudad de México, y me pasó que fue a hacer, no tiene apenas la semana pasada, fue porque fue algo bastante obligatorio, fue a Tepito, ¿no? Y es un mundo distinto. La gente ahí no sabe qué es coronavirus, todo lo que estamos hablando se rompe ahí literal. Gente tosiendo, gente hablando, saludándote así, besándose, tomando del mismo vaso, y te pones a pensar, híjole, podemos estar, como mencioné, hablando las mejores cosas, pero ¿por qué ellos no le están llegando justamente? No es como la cuestión de concientizar, y que seguramente cuando fue ahí me sentí un poquito en riesgo, porque no por la parte, sino porque dije, aquí hay un caso seguramente que no ha sido testeado, por supuesto, o varios, que seguramente, pero yo creo que en esa virtud justamente de la política pública es que, como mencionaba también el doctor, hay que conectar no solamente la parte pública, la parte de la gente, ¿no? También hay que conectar a los científicos, a toda esta cadena, involucrarlo, es decir, hay que primero tener no transversar el concepto de política. Cuando hablas de política, la gente dice, eres grilla, no, a ver, hacer una buena política es justamente ayudar a empoderar a tu sociedad, eso es muy distinto a andar en la grilla, ¿no? Que la gente le pierda el miedo. Y el segundo, viceversa, ¿no? Hacer que los políticos miren hacia abajo, ¿no? Decir, a ver,
a lo mejor nos reconoces, vamos a ayudarte a implementar esto, es decir, una participación más en conjunta, que eso yo creo que al final de cuentas es la parte esencial de la política pública. Podrás sacar a lo mejor las mejores iniciativas de ley, los mejores puntos de acuerdo, podrás hacer la mejor, la más compleja o avalada por las mejores instituciones como CEPAL, la OMS, la Federación, lo que tú quieras, pero si la gente no está entendiendo el mensaje, claramente yo creo que ahí no estamos haciendo nada de política, desde mi punto de vista. Bueno, es que es una democracia, ¿no? Pero en una democracia no podemos votar y elegir si existen virus. Exactamente. Lo que sí podemos es tener todos, tal vez, tratar de tener todos el mismo bagaje de entendimiento de qué cosa es el virus, para entonces tomar una decisión colectiva, ¿no? En un régimen autoritario, pues bastaría con que el rey fuera un monarca ilustrado, ¿no? Pero es mucho más probable que en una muestra representativa de la población haya gente que lo entienda y que todos tengan la capacidad de entenderlo, a que sea en el capricho de un solo individuo el querer entenderlo o no querer entenderlo, ¿no? Vamos a, si les parece, a pasar a la parte final de este conversatorio, que sería ¿de qué forma la cooperación internacional nos puede ayudar no solamente a llevar esta emergencia que apenas va comenzando, sino también a pensar en la recuperación? Hay un discurso que es totalmente genuino y por eso también es tan importante el Consejo de Salubridad, que es cómo conciliamos la parte del desarrollo económico con la parte del desarrollo en materia de salud pública, ¿no? O más bien la capacidad de reacción en materia de salud pública. Y quisiera que analizáramos en primer lugar, retomando esta parte de las pruebas, ¿no? Ahorita han llegado aquí al gobierno, no solo de la Ciudad de México, sino de diversos estados, muchas muestras de capacidad de importar pruebas, ¿no? Y uno se pregunta aquí, bueno, ¿la innovación mexicana en dónde queda? ¿No? Obviamente hay que decir, capacidad de, las importo rápido, las implemento, las desarrollo, me tardo quizá un tiempo. Pero pienso que puede haber un compromiso, ¿no? Porque lo que queremos es que esta cooperación internacional no sea nada más comercial, en el sentido de que te voy a comprar lo que desarrollan en otros lados, ¿no? Podría ser de ambas vías, podría ser científica, ¿no? ¿Quién quiere empezar? Pues a mí, Bueno, a mí me parece que eso ya sucedió con el secuenciamiento del genoma del virus, y eso le recuerda tanto a los mexicanos como al mundo el tamaño que tiene México en la ciencia y el poder y capacidad que tienen nuestros recursos humanos para lograr responder de manera rápida a problemas de salud global. Y eso nos debe de enorgullecer como mexicanos, que sí tenemos profesionales de ese nivel y sí se está realizando esa cooperación, ya que todas las naciones del mundo han visto los datos que nosotros producimos. En estas vías también contamos con instalaciones, platicábamos de las BCL3, donde se pudiera llegar a hacer investigación, el estado de Hidalgo con el tema del sincrotrón, la convocatoria de la Unión Europea para las startups, en donde casi cualquier startup pudiera obtener fondos para, ¿cómo se llama?, para hacer frente al COVID de maneras innovadoras. A veces los fondos pueden no provenir de México, pero puede ser innovación mexicana. Entonces hay que sensibilizar a los emprendedores e innovadores mexicanos a no solo aplicar o no tenerle miedo, no estigmatizarse a sí mismos con que no pueden, sí tienen el nivel para aplicar a estos grants. Salió un grant de USAID igual para recursos humanos en salud, y nosotros podemos aplicar y ganarlo para producir esta innovación que sea mexicana con ayuda de otros países, o viceversa, como ya lo hemos hecho también con El Salvador, dando fondos por el desarrollo. También se pudieran otorgar a naciones de Latinoamérica y el Caribe.
Entonces creo que existe una gran capacidad ahorita que no es para el futuro, ya se está haciendo esta cooperación internacional, ya hay médicos cubanos en Italia, ya hubo médicos cubanos en China, ya hay médicos chinos en Italia y todos están viendo la manera de apoyarse entre sí como naciones, procurando el desarrollo en todas. Ahora, la otra cosa es que también hay pruebas que son estandarizadas. O sea, en este caso, las pruebas que se están aplicando en México son las que la OMS ha sugerido, que son las pruebas que deben realizarse porque son las que dan una mayor sensibilidad y certeza de que el virus está circulando. Entonces, también hay que atenerse a eso. O sea, por esa misma razón, las pruebas que se están aplicando son pruebas validadas, que han funcionado en otros países y que además son las que están, digamos, estandarizadas para que funcionen de una determinada manera. Entonces, en este caso, no hay innovación. Hay un mandato en donde hay ciertas pruebas con ciertas características que hay que realizar. Entonces, a lo mejor estas pruebas rápidas son un complemento a las pruebas que la OMS sugiere, ¿no? Estas pruebas rápidas, a mí me permiten, si yo de la OMS puedo, hacer 500,000 pruebas, a lo mejor esas pruebas rápidas puedo hacer 5 millones y estas me permiten hacer un tamizaje inicial para luego usar las pruebas en el resto de la población. Entonces, en esta parte de innovación sí podría funcionar, pero también tenemos estándares que deben de seguirse a nivel internacional para poder que el virus que yo detecto y que detecta otra persona es el mismo. Porque, por ejemplo, hay pruebas para coronavirus, que sale el coronavirus, el COVID-19 positivo, pero también una persona que tuvo un coronavirus que no es pandémico, también sale positivo. Entonces, también hay que tener cuidado en ese sentido, ¿no? Bueno, es que voy a sembrar un poco aquí la provocación, que es que la innovación no tendría que ser solamente en el aspecto científico y tecnológico. También podría estar en la propia política pública, ¿no? ¿Cuál es la presencia de México en la OMS, la presencia también científica, ¿no?, de México en la OMS, para que precisamente estos procesos regulatorios o las recomendaciones que se hacen a nivel mundial pues vayan cargadas de lo que se está experimentando aquí en México, pero también de algo que le permita a México responder con sus capacidades con sus capacidades científicas? Eso también es diplomacia científica, ¿no? Nuestra presencia con científicos en los organismos que dictan estos estándares de oro, que no lo estamos poniendo en duda, pero que también nos permitirían como país tener una capacidad de reacción pues mucho mayor. Juan Ramón de la Fuente. Sí, el doctor Juan Ramón de la Fuente apenas hace un mes vino aquí a la Academia Nacional justamente. La medicina. De medicina, exactamente. Estamos platicando más o menos y justamente él mencionaba esa parte, sobre todo la importancia, no solamente de que como la parte de la ciencia, es que la salud es una ciencia social, pero como la parte como administración, economía se involucra en este tema, sino todos los profesionales de la salud, ¿no?, que te empieces a aventurar, qué mejor sería que un investigador pudiera estar al frente, que lo hay, ¿no?, pero hace falta más, justamente, no es suficiente. Otros personajes brillantes como la canciller Luz Helena Barros, que está a cargo de la OEA, aquí en la parte de Estados Americanos, también de hecho si siguen su cuenta están tomando decisiones muy importantes a nivel de cómo va a ser la situación de las Américas y el posicionamiento de México principalmente, ¿no? De la OMS, podemos mencionar varios. En dispositivos médicos tenemos a la ingeniera Bergman, que nos representa bastante bien, ahí en Ginebra, que está bastante postulados y emite, y ahorita en la parte de coronavirus, de hecho se emitió una lista de todos los dispositivos médicos que debe contar un hospital como mínimo y que se está aplicando aquí en México, ¿no? Entonces, creo que siempre tener el impacto de los mexicanos, no solamente por el orgullo de ser mexicanos, sino porque también somos capaces, tenemos la facilidad de mostrar lo que se está haciendo, es bastante importante resaltar. Y segundo, también llegar a acuerdos, ¿no? Acuerdos para que se empiecen a fijar a otras organizaciones que también México se está haciendo cosas bastante interesantes, también como la parte de las empresas privadas, claramente está. Por ejemplo, y eso me enorgullece decirlo, nosotros fuimos, al menos de parte de Medical Impact, los representantes de la salud mundial, de la sociedad civil mundial en la Asamblea General del año pasado, del 2019, en la reunión de alto nivel para desarrollo de estados insulares.
y Asamblea General de las Naciones Unidas. de las Naciones Unidas, la número 73. Ahí me tocó ser speaker, igual con Greta como sociedad civil, solo que no soy tan famoso como Greta. Pero a mí me parece maravilloso que un mexicano haya sido el que hablara, no cualquier otra nación a la que se le tiene por alguna predisposición, que sean mejores. La verdad es que cada nación en el mundo va a tener su punto de oro en donde puede relucir, y México está dando esa postura a nivel internacional. Ahorita somos candidatos en Naciones Unidas para la presidencia del Consejo de Seguridad, y ahora en la discusión de la reunión de alto nivel para cobertura universal de salud, que fue el punto más importante y la reunión más importante de toda la historia de la humanidad en tema de salud, fue el año pasado en septiembre también, el 23 de septiembre. Y México en la elaboración de la declaración política para la CUS fue uno de los puntos, bueno, Juan Ramón de la Fuente fue una de las personas que más aportó a esta declaración política, y eso me parece tremendamente, espléndido, ¿no? El hecho de que el resto del mundo nos voltee a ver defendiendo derechos de salud reproductiva y sexual, que es donde más aportamos nosotros, y en otras temáticas científicas, en la reunión de alto nivel de la lucha contra la tuberculosis, en la previa Asamblea General en el 2018, también México aportó el tema de las barreras regulatorias que estamos viviendo hoy con la prueba, y hoy vemos el tema álgido de no bajar política global a política nacional, porque pudimos haber hecho caso a eso hace 2 años, cuando lo firmamos ante la ONU. Creo que ese es el tema álgido. Hay mucha gente muy capaz, mexicanos increíbles, haciendo cosas increíbles allá afuera, pero cuando el tomador de decisión no escucha, se detienen todos estos grandes esfuerzos. Doctora. Yo creo que aquí es donde entraría esto de, tenemos una gran capacidad de preparación, de científicos formados. Lo que necesitamos es apoyo en infraestructura, eso ya se discutió. Y en esto de la innovación, justo lo que acabas de decir, que no solo tendría que ser a nivel tecnológico. Aquí creo que la innovación a nivel de divulgación es básico. Sí creo que la ciencia en México está ganando terreno. Sí. Y porque, bueno, hay ejemplos. Uno que a mí me satisfizo fue que López Gatell dijera, hay que hacerle caso a la ciencia, ¿no? Empezando todas las cosas. Tuvo una influencia seguramente que le hizo ver que la ciencia es el camino, porque la infraestructura, el dinero va a ser un problema, ¿no? En la toma, entonces la divulgación tiene que llegar a esos niveles, y también tiene que llegar a niveles muy básicos. No lo he escuchado completo, pero lo poquito que escuché de la cumbia del coronavirus tiene instrucciones preventivas. Lávate las manos, no te acerques. O sea, sí hay una influencia que se ha normalizado tanto que pareciera que, y no nos damos cuenta, ¿no? Familiares que dicen, mi niña no quiere salir porque yo le expliqué, a ella le explicaron que el coronavirus se va al pulmón, y que si salimos y si no lavamos, ella no quiere salir, su hija de 5 años, ¿no? O tuve que salir por comida, y en el radio, en el mercado, alguien tenía una estación donde decía, el virus se acopla por medio de un receptor a la membrana de la célula. Y esa vez ya no supe quién lo estaba diciendo. Y entonces también me dio mucha satisfacción oír que el conocimiento científico está llegando. Entonces creo que debemos seguir impulsando también la innovación en cuanto a divulgación a todos los niveles. Totalmente de acuerdo. Hablamos de una cultura científica. Exactamente, ¿no? exactamente, es lo que creo que debemos. Creo que siempre vemos la cultura como una cosa estática, que no necesariamente nos ayuda a tomar decisiones. Sin embargo, hay que ver la cultura como el caudal de conocimientos y de saberes que pues un individuo tiene y que una sociedad tiene. ¿Por qué no la ciencia podría formar parte de esa cultura, ¿no? Sería la capacidad de los ciudadanos de poder entender los fenómenos de la realidad, pero también la capacidad de los funcionarios y los gobernantes de tomar decisiones basadas en el entendimiento del
esa misma realidad. Me queda como conclusión de lo que decíamos de cooperación científica que lo mismo que de capacidades científicas, talento existe. O sea, nos hemos dedicado como país a formar profesionales durante varias décadas y lo hay. Pero ¿qué sería lo que faltaría, ¿no? para poder insertarnos en el concierto global de las naciones que están atacando, pues no solamente el coronavirus, pero todas estas situaciones que requieren de la ciencia? ¿Qué sería lo que faltaría, quizá a manera de comentario de parte de todos ustedes? Financiamiento continuo. No, siempre, y eso lo vemos ahorita con nuestra reacción, somos reactivos. Igual con nuestra salud, uno con diabetes no va al hospital hasta que le revientan la cara. Y es lo mismo lo que estamos haciendo, lamentablemente. Ya no solo como México, sino como varias naciones en el mundo, no invertimos en la ciencia o no le damos el peso a la ciencia hasta que tenemos un problema así de grande. Entonces ahora lo que tenemos que aprender es que no se va a resolver nada más con dar dinero de una sola vez, sino que el financiamiento tiene que ser continuo y tiene que ser doméstico, porque si estamos dependiendo de agencias internacionales, como nos pasó con el Fondo Mundial, recientemente perdimos la elegibilidad de Fondo Mundial, los programas que se quedaron, ¿cómo los continuamos? Si nos volvimos dependientes de financiamiento extranjero. El punto principal de esos fondos es agarrar la sostenibilidad. Lamentablemente a veces la ciencia no es sostenible. La ciencia a veces no es un negocio, a excepción de la farmacéutica, pero la ciencia básica que busca entender ciertos mecanismos no va a tener un retorno de inversión en muchos años. Y tal vez el investigador ni siquiera lo vaya a ver en su vida. Entonces, el invertir constantemente en la investigación y desarrollo creo que sería lo que nos reposicionaría como esos grandes científicos que tiene nuestro país. O sea, es una necesidad, al igual que lo podría ser la política social, aunque no sea un negocio. Claro, claro. Y de hecho eso es lo que ha hecho China, y muchos otros países, invertir en investigación. De hecho, países de Latinoamérica como Brasil ha invertido una muy buena cantidad de dinero en investigación y les ha ido bien. Entonces, y aún por ejemplo de las compañías farmacéuticas, si uno dice, bueno, voy a invertir en la generación de un medicamento, toma 10 años llevarlo al mercado. O voy a invertir en hacer una vacuna, por ejemplo, la vacuna de dengue. Hasta no fin ha llevado años y una cantidad de dinero y no ha funcionado. A veces el asunto, aún llevando la investigación al límite de la mejor manera, no siempre garantiza que el producto sea el que sea mejor o el ideal ante la circunstancia, ¿no? Entonces, pero si no invertimos, jamás vamos a tener producto. Exacto. Y además hay que invertirle como, digamos, a fondo perdido un buen número de tiempo hasta que tengamos productos. Solito se paga. Exactamente. Solito se paga. Como lo hizo Corea, por ejemplo. Como lo hacen todas las naciones que invierten en investigación y desarrollo. Tener innovación genera empleo y genera inversión extranjera. Y esa inversión extranjera crece la recaudación de impuestos. Y esa recaudación de impuestos ya se distribuye en el resto de los programas. Se paga solo. Bueno, creo que hacer equipos multidisciplinarios también es la base para igual una organización de la sociedad civil pero más multidisciplinaria. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ahorita hablando justamente de reuniones internacionales, les iba justamente a festejar finales de marzo en Cuba la reunión de Foro Político de Alto Nivel de Desarrollo Sostenible. Entonces, muchas veces, como sociedad civil o como personas, nos da miedo de involucrarnos, ¿no? Que digan, híjole, es que yo no sé ese tema, es que yo no soy político, es que yo no soy biólogo, yo no soy médico. No, al final de cuentas la salud, que es un tema de todos. Ya basta de decir, es que solamente le corresponde al médico, a la enfermera, no, a ver, desde el biólogo está más que metido en la salud, desde el político y más, hasta el que hace arte también se ha metido en la salud. Entonces, todo es un tema de todos y que no hay que delegar responsabilidad, al contrario, hay que sumarnos, aprender de todos, sin excepción. Si el que está barriendo me puede aportar algo, está súper bien. Si el presidente me puede aportar algo, está bien. Si el investigador me puede hacer algo. Y hacer estos equipos, ¿para qué? Porque si yo fortalezco mi sociedad civil o mis organizaciones de la sociedad civil, puedo tener mucho más participación y me pueden tomar mayor en cuenta. ¿Por qué? Porque es un equipo bastante enriquecedor. Y por ejemplo, les cuento esa experiencia porque
porque igual ahorita, aunque se canceló de forma física, pero varias, ahí de Cancillería, de Secretaría de Relaciones Exteriores, van a participar varias organizaciones de la sociedad civil de distintos temas, ¿no? Pero justamente, aunque va a ser de forma virtual, pero en esa reunión varias personas van a estar conectadas y van a poder ver qué están haciendo sociedad civil desde México, ¿no? Entonces eso es bastante interesante, y no importa de qué área, ¿no? Si estés trabajando a lo mejor una agenda de juventudes, una agenda de violencia sexual, una agenda de ciencia y tecnología, una agenda de innovación, pero que justamente te empiecen a involucrar en esos espacios que están disponibles, pero a veces los desconocemos por dos cosas, o porque muchas veces no nos llega la información, o porque pues nos da miedo, ¿no? Decir, híjole, ese no es mi ramo quizás. Y que no está mal, porque por ahí dicen un dicho que zapatero a tus zapatos, pero si hacemos estos equipos, yo creo que se puede nutrir bastante. Bueno, es que tiene que haber una diversificación, ¿no?, de la profesión científica. Científicos involucrados no solamente en la investigación, más bien gente con formación científica involucrada también en el apoyo de la toma de decisiones, de la divulgación, de incluso la crianza de sus hijos, ¿no? O sea, inculcar en los demás esta capacidad de desde la ciencia poder tomar algunas decisiones. Luis Felipe. Pues sí, como comentario final de mi parte es que hay que fortalecer una política de Estado, que no sea por periodos, una política de Estado con una inversión constante, a lo mejor no tan fuerte como se quisiera, pero sí constante, que tenga instrumentos que hagan que la visión científica permea la sociedad de tal manera que se convierta en parte de la cultura. Y ahí la herramienta, el gozne entre esas dos partes, puede ser la divulgación. Una divulgación sólida, fuerte, pero acompañada de un fortalecimiento de la educación en todos los niveles. Y remato con un ejemplo, ¿no? ¿Qué se necesitaría para que esto ocurriera? Una masa crítica, lo que eso quiere decir. Una cantidad suficiente de gente, porque la hay, pero yo creo que es una comunidad chica en la ciencia mexicana, comparada con el territorio y con la población. Y el ejemplo viene de cuando en algunas sociedades científicas, para ser parte de los tomadores de decisiones en mesas directivas, pasan a formar parte de esos núcleos de decisión grande cuando las naciones muestran que tienen una masa crítica de esa disciplina. En un caso concreto es cómo mido la masa crítica de eso. Pues se ha medido para ese caso de tener un voto, 2 votos, 3 votos o 4 votos en una decisión global a los países que tienen una masa crítica. Y eso se mide, se dan 2 votos, 3, dependiendo de la cantidad de gente, y se mide viendo cuántos artículos científicos publica la gente de ese país en el área correspondiente a esa sociedad. Es un indicador, quizás no sea el único, el mejor, pero qué más indicador que la productividad científica de buen nivel, que no quiere decir que solo la de revistas ultra grandes, sino pues las revistas que tengan una cierta calidad, un indexado, un arbitraje, que un artículo, por otro lado, súper mega arbitrado, puede también, pues por el avance científico, al rato ya quedarse atrás y luego subir, ¿no? Entonces la productividad científica es parte de una maquinaria grande, donde participan pues, los líderes de investigación, los asociados, estudiantes, toda la gente involucrada en ese proceso productivo de conocimiento. Es muy grande, eso hay que fortalecer. Y cómo sin una política de Estado que permita a largo plazo ver esta visión. Bueno, yo creo que aquí me gustaría insistir en que lográramos hacer trabajo coordinado, porque se hace fomentar esto para interdisciplinario, multidisciplinario, transnacional, etcétera, es muy importante, pero el lograr que estamos viendo si en un estado están haciéndolo de una forma, en otro estado dicen yo no lo voy a hacer las pruebas así, en fin, si no hacemos trabajo coordinado, como país puede ser un problema serio, ¿no? por los recursos, creo. Y es otra vez, pues por eso me gustaría insistir, reiterar la importancia de la difusión, la divulgación, porque la toma de decisiones no solamente es en las esferas políticas, la toma de decisiones es salgo o no salgo de mi casa,
¿me lavo o no me lavo las manos? ¿No? Entonces, bueno, eso es lo que me gustaría decir. Totalmente de acuerdo, o sea, que fíjense, eso es lo fabuloso de una narrativa científica, ¿no? Que es lógica, es lógica en muchos sentidos, ¿no? Y es una herramienta poderosa para que las decisiones políticas también sean lógicas, también sean trazables. ¿Por qué tomó esa decisión usted? Porque tengo evidencia de que esto pasaría si no la tomo, ¿no? Vamos a finalizar con una reflexión acerca de la diplomacia científica, pero en el contexto de dos derechos fundamentales. Uno es el derecho a la salud, o sea, me parece que es súper relevante las capacidades científicas para poder garantizar este derecho a la salud. Lo estamos viviendo en este momento, que valoramos a la ciencia por la emergencia que estamos viviendo. Y otro es el derecho humano a gozar de los beneficios de la ciencia. ¿Qué es lo que nos impulsa a nosotros aquí en el gobierno de la Ciudad de México a tener este diplomado este seminario de diplomacia científica y a atender la recomendación de la UNESCO acerca de esto? Y esta reflexión, para la cual les voy a pedir un último comentario, es cómo fortalecemos a nuestras instituciones científicas y a nuestras instituciones políticas, una, para atender el tema del coronavirus, y dos, para que la ciencia nos permita reaccionar no solamente a esta emergencia, sino en general en un futuro. Si quieren empezamos con el señor y terminamos con Luis Felipe. Me parece bien. Creo que podemos tener otra lección aprendida de cómo funciona la legislatura en tuberculosis. Tuberculosis tiene dos corrientes legislativas: los derechos individuales y salvaguardar la salud pública. ¿Por qué digo esto y por qué es relevante a coronavirus? Hay unos principios que se llaman los principios de Siracusa, que refiere, es igual el capítulo 11 de la guía ética de la OMS, con respecto a aislamiento involuntario. ¿Puedo yo detener a una persona nada más por estar enferma? En ciertos países sí, debido a que ponen en riesgo al resto de la población, y esto es meramente salud pública, es salvaguardar a los demás, pero vulnera los derechos individuales, ¿no? Entonces, esta corriente de derecho internacional es lo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de desarrollar nuevas políticas en el mundo. Proteger del estigma y la discriminación que están reluciendo por las personas que tienen COVID-19, personas de origen asiático. Tenemos que poner, antes del tema de la salud, los derechos humanos, ¿cómo se llama? De discriminación y protegerlos, ¿no? En el segundo, el acceso a la salud, creo que es un tema porque el recurso está y la capacidad y la infraestructura está, es más bien sensibilizar, como dice la OMS, un all government approach. Significa que todas las instancias públicas, tanto el Ministerio aquí Secretaría de Turismo, Secretaría de Relaciones Exteriores, también tienen que ver. No solo es Secretaría de Salud, tiene que ser un approach integral, como lo que pasó la semana pasada de que Teotihuacán estaba abierto porque Secretaría de Turismo decía que sí. No pueden haber narrativas diferentes entre el mismo sector, y también los esfuerzos deben de ser intersectoriales y multiactor. Sociedad civil debe de trabajar en armonía con lo que pone el sector público, y el sector privado también debe de trabajar en equipo para paliar o para financiar las partes donde el sector público se ve entorpecido por la sobrecarga de capacidad, ¿no? Entonces, mi recomendación para estas futuros desarrollos es el multi-stakeholder, que incluye hasta el regulador, hasta la academia, como un círculo integrativo para cerrar problemas complejos. Y solo así creo que podemos resolverlo entre todos los sectores mejormente.
pues indudablemente creo que la necesidad son recursos, ¿no? Fortalecer el sistema de salud indudablemente, pero también fortalecer la infraestructura que hay para hacer investigación a nivel básico, a nivel de investigación clínica, aprovechar esto que ya se mencionó a lo largo de la plática, grupos de investigación que ya hagan virología. La doctora mencionaba, yo no trabajo con coronavirus, pero estaría preparada para hacerlo, si tuviera los recursos, ¿no? Creo que esa parte es la que tenemos que fortalecer, y no solo para salvar esta crisis, sino para mantenerla como política de Estado. Muy bien. Yo también coincido con la doctora en cuanto a recursos, o sea, recursos tanto para investigación, para el sector salud, que yo creo que es muy importante, y yo creo que también para establecer canales que permitan que las cosas que se conocen en la ciencia puedan ser aplicados, y esto junto con la iniciativa privada. O sea, estos canales en estos tres aspectos tienen que ir de manera conjunta para poder obtener resultados que puedan ser aplicados y que además puedan tener una repercusión en la salud pública de un país o del mundo, ¿no? Por mi parte, creo que primero para mí lo esencial para garantizar el derecho a la salud es para la educación a la salud, ¿no? Hay que estar en el mismo contexto. Y no solamente hacerlo en épocas de pandemia, yo creo que es algo que se debe hacer a diario. Un ejemplo sencillo, lavado de manos. Hay gente que no sabía lavarse las manos y aprendió hasta esta pandemia. No está mal, pero creo que es algo que se debe de empezar justamente a agarrar como un hábito, un estilo de vida, que curiosamente es lo que más pesa dentro de los determinantes sociales de la salud, que estos hábitos de promoción y prevención a la salud. El siguiente, como lo mencionamos, es justamente y de hecho lo dijo el director de la OMS aquí en México, a un sistema de salud con cobertura universal. Esa es la clave, de aquí y en China. El problema, lógicamente, es que hasta dónde nos podemos la posibilidad de operar, ¿no? Bien sabemos que actualmente en México pasamos una transición de seguro popular a lo que es el INSABI, y que pues nos habló en la época en este caso de la situación del COVID y del sarampión, pero si empezamos a buscar modelos de financiamiento, de cómo empezar a operar ese sistema de salud, incluyendo a todos los sectores, sin tener la ayuda de la parte privada, como mencionó el doctor Franjotti, realmente eso se puede hacer bastante exponencial. Y de hecho no es un tema que esté de moda, la salud digital es una necesidad ya, o sea, empezar a mezclar las tecnologías y no tenerles miedo, es decir, estas pruebas, esta utilización de apps, wearables, es decir, herramientas que hay, telemedicina, que de hecho igual salió un artículo muy importante en el New England sobre COVID y telemedicina, y que puede potenciar bastante eso. Es decir, el uso de esas tecnologías puede ayudar justamente a cerrar esta brecha, y lo más importante, ¿no? Como lo han establecido en la Agenda 2030, que no es una frase de moda, pero creo que es bastante importante, no dejar a nadie atrás. Es decir, cuando hablamos de salud hay que pensar en todo, es decir, desde los ricos, los pobres y los intermedios, y pensar que no son solamente cifras, ¿no? Pensar que también son humanos, y que al final de cuentas, desde la trinchera que estás trabajando por una persona, no estás trabajando para masas, ¿no? Si eres investigador, te invito a que reflexiones de que lo que estás trabajando va a impactar la vida de alguien. Si eres un profesional de la salud, no lo tomes como de, el que tiene coronavirus, no, el señor Juan que se infectó, pero que vamos a hacer lo posible pues para para disminuir esta carga, ¿no? Verlos como humanos prácticamente, como decía el famoso fisiólogo Klaus Bernard, no hay enfermedades sino enfermos principalmente. Es decir, esta parte más humanizada de la salud, quiero que garantice el derecho. Y la última, yo creo que para mí en lo personal es como la más emotiva dentro de estas recomendaciones, es que mantengámonos unidos. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Polarizar los temas de quién tiene la razón y quién no, creo que sí puede quedar como en la mesa, como más para la parte técnica, pero si realmente trabajamos en conjunto, y como mencionó la doctora, estamos en el mismo canal, realmente se puede hacer grandes resultados, y pues podemos garantizar pues que podamos salir rápido de esta. Entonces son mis principales recomendaciones y conclusiones, y pues nada más. Bueno, yo estaba tratando de articular algo coherente y me vino a la mente incluso el mismo nombre de esta secretaría, porque ¿cómo podemos seguir fortaleciendo el derecho a la información, el derecho a la educación y el derecho a la salud? Y estamos en una situación en la que estamos en lo posible tratando de disfrutar de esas tres cosas,
la información a través de la televisión, el radio, ahora el internet, etc. Y como educación pues nos han encomendado que tratemos de usar elementos de educación a distancia, usando la tecnología y sus innovaciones. Pero todo esto con una fuerte base científica. Entonces todo está articulándose en un nombre como el que tiene esta Secretaría y más, ¿no? Porque el derecho, yo mismo estoy ya, para concluir esto, saliendo de esta reunión, aplicando algo que si bien no puedo decir que lo aprendí totalmente, sí me ayuda a articularlo. Estamos viendo las formas de educar o de participar en el proceso educativo porque damos clase, licenciatura y posgrado. Y yo tengo la suerte de enseñar la ruta secretoria. Y lo enseñamos sin ejemplos, la mayoría de las veces. Pasa por aquí, va para allá, no sé qué. Este virus, afortunado o desafortunadamente en términos de salud, pues sigue la ruta secretoria. Entonces una comunicación a distancia, usando este ejemplo, pues puede mantenernos comunicados con los estudiantes a distancia, aplicando. Al mismo tiempo les estamos dando información ya digerida o que tengan que buscar para entender un poco más a este virus y entonces tener elementos para por qué me lavo las manos. O sea, estoy en casa recluida, pero estoy todavía en el proceso educativo, estoy teniendo los derechos de algún modo. La salud, pues parte de la salud supongo que es lavarse las manos, es una acción que va a derivar en salud, el aislarme también, pero si no entiendo los elementos, los conocimientos fundamentales, los conocimientos básicos, todo me puede parecer política, me puede parecer una agresión de las políticas públicas, de quienes las aplican, y no tomarles la seriedad que lleva una base científica. Bueno, pues nos quedamos con eso. ¿Cómo hacer política pública? Basados en evidencia científica. ¿Cómo entender la política pública basada en evidencia científica? Pues teniendo una cultura científica en la población. Yo, a nombre de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México y de la Red ECOS de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, agradezco muchísimo la participación de nuestros invitados que amablemente nos acompañaron hoy, y sin antes mencionar que este video va a estar a disposición de todo el público en nuestra página del Seminario de Diplomacia Científica, en las redes sociales de la SECTEI, y que también va a ser como parte de nuestra colaboración con la UNESCO y el proyecto de Cátedra de Diplomacia Científica, un insumo para generar un policy brief, un resumen para ser tomado en cuenta en las políticas públicas, que se presentará en el Foro CILAC de Buenos Aires en el transcurso de este año. Nuevamente agradeciendo el privilegio de su atención, nos despedimos y le agradecemos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.